Estás escuchando Radiografía de la Conspiranoia en su 5ª temporada. Un proyecto dedicado al pensamiento crítico en el que se tratan los temas sectas o grupos coercitivos, pseudociencias, teorías de la conspiración, conspiranoias, estafas, bulos, engaños, falsos misterios y temáticas afines. El tema de la acupuntura del latín pinchazo con una aguja, suscita más susceptibilidades que la homeopatía y en parte lo hace por el hecho de estar mucho más revestida de técnica y de método. Pertenece a lo que conocemos como medicina tradicional china, que pretende ser una cosa muy metódica, muy estructurada, con un corpus muy completo, paralela a la medicina científica, paralela a lo que de verdad es medicina. Aún más cuando se ha dicho que resulta eficaz contra el dolor y que se pueden realizar incluso intervenciones quirúrgicas sin mayor apoyo anestésico que las agujas. Bueno, esto voy a hacer un spoiler, esto es falso. Pero hay muchísima gente que se lo cree, que cree que realmente se pueden hacer intervenciones quirúrgicas sin mayor apoyo anestésico que las agujas. Médicos en todo el mundo ensalzan sus beneficios e incluso algunas organizaciones y colegios se lanzan a proclamar que la misma OMS, la Organización Mundial de la Salud, avala esta técnica supuestamente milenaria. ¿Pero todo esto es cierto? ¿Así? ¿Tal y como lo indico? ¿Es realmente la acupuntura una técnica milenaria que ha sobrevivido a los siglos debido a su maravillosa eficacia? Vamos a abordar una miniserie dedicada a la acupuntura y vamos a intentar desgranar esto porque, también otro spoiler, todo esto es falso. No es milenaria y no ha sobrevivido a los siglos debido a su maravillosa eficacia. Y la Organización Mundial de la Salud no la avala, como no avala ninguna técnica ni ninguna medicina pseudocientífica y alternativa o natural o todas estas denominaciones que van a lo mismo, pseudociencias. La OMS lo que hizo en su momento fue otra cosa. Fue intentar regular el uso de estas medicinas entre comillas, porque no son medicinas, de estas prácticas pseudocientíficas, diciendo que se podían usar siempre y cuando no interfirieran con los tratamientos médicos demostrados científicamente. O sea, que se ha demostrado su eficacia con experimentos científicos y con el método científico. Mientras no interfirieran, se podían usar. Esto es lo que dijo la OMS. Porque entendió que era ponerse en contra de un montón de gente. El mundo es muy grande y hay países donde la medicina científica es mínima y utilizan un montón de monsergas chamánicas y un montón de cosas que no tienen ningún aval, pero las usan porque no hay otra cosa tampoco. Así que, bueno, la OMS también es la Organización Mundial de la Salud, por lo tanto tiene que regular cosas que, aunque no son las óptimas, son las únicas que hay en ciertos lugares y para ciertos estatus sociales, porque en esos mismos lugares la gente que tiene dinero se va al médico como va cualquier otra persona en Occidente. Bueno, dicho esto, que lo ampliaremos durante esta miniserie, podemos entender la acupuntura al menos de 3 maneras fundamentales y distintas. El acto de clavar agujas o punzones, y con esto de los punzones me refiero a la auténtica medicina tradicional china, que no es otra cosa que un compendio de técnicas chamánicas que no tienen relación entre sí y que para curar las mismas dolencias en diferentes puntos de China se utilizaban tradicionalmente técnicas completamente distintas. Pues bien, el acto de clavar agujas o punzones en el cuerpo
para aliviar males anímicos, físicos o místicos? Sobre todo místicos, porque hay que tener también en cuenta que la mayor parte de la literatura que se considera medicina tradicional china está destinada a aliviar males místicos. El supuesto, otro punto importante para entender, digo que la acupuntura se puede entender de tres maneras distintas. Una sería esta, otra sería el supuesto de que las funciones corporales están reguladas por una energía llamada, energía entre comillas, claro, llamada Qi, que fluye a través del cuerpo, esto de fluir también entre comillas, y cuyas interrupciones en este fluir son responsables de la enfermedad. ¿Por qué pongo entre comillas todo esto? Bueno, pues porque energía es una palabra que se utiliza en las pseudociencias muy alegremente, pero no significa nada fuera del contexto científico. La energía es la capacidad de producir trabajo de un sistema. Fuera de eso, no tiene ningún sentido hablar de energía. Y cuando hablamos de energía que fluye, como si fuese un líquido o fuese un gas, pues estamos mezclando peras con pepinos. La energía no fluye. La energía en todo caso se disipa, pero es un concepto más matemático, más abstracto de lo que se utiliza en las pseudociencias. Seguramente un físico ahora me daría una colleja y tendría razón, pero para entendernos, la energía no es esto que en las pseudociencias se dice. La energía no fluye, los cuerpos no tienen energía, estas cosas no, los cuerpos humanos, quiero decir, los seres vivos, ¿no? La energía de la que podemos hablar en los seres vivos es una cuestión bioquímica, no tiene nada que ver con ninguna fuerza mágica que como la guerra de las galaxias, ¿no? La fuerza no tiene absolutamente nada que ver con estos conceptos, ni con el ki, ni con el prana, ni con el neuma, ni con nada de todo esto. Esto es una cuestión teológica, es religión, no tiene una equivalencia en el mundo real, es otra cosa. Es interesantísimo estudiarlo, es interesantísimo leer sobre ello, es un corpus cultural inestimable, pero esto no tiene nada que ver con la realidad física, no tiene nada que ver con la medicina, no tiene nada que ver con la anatomía. No, el ki no es una cosa que hayamos medido jamás. Nunca se ha podido medir el ki, por mucho que aquella persona... Esto tuve una bronca con un individuo una vez que me trató de todo, me insultó de todas las formas posibles, pobre señor. ¿Qué le vamos a hacer, no? Yo tampoco tengo un ego que estos individuos puedan herir, pero bueno, ahí estaba el hombre ahí como tratándome como un púgil. Porque claro, para él las cosas que yo le decía eran impensables, porque él tenía una maquinita con la cual medía, atención, una maquinita que iba con pilas con la cual medía dónde estaban los bloqueos energéticos y ahí ponía las agujas. Bueno, chico, ¿qué quieres que te diga? No, no, nunca hemos medido el ki, no se puede medir. No, ¿en qué unidad de medida está el ki? ¿En julios? ¿En qué? ¿A qué equivale? No hay equivalencias, no hay medidas, no hay unidades, no hay nada, porque no existe. Así que, volviendo a lo que estaba diciendo, el supuesto de que las funciones corporales están reguladas por una energía llamada Qi que fluye a través del cuerpo y cuyas interrupciones o bloqueos en este fluir son responsables de la enfermedad, sería la segunda forma de entender la acupuntura. Y luego estaría la moderna visión de muchos acupuntores que se han entendido finalmente que basarnos en esto del Qi no funciona, porque el Qi no es una cuestión religiosa. Y estos acupuntores atribuyen el alivio del dolor y solo hablan del alivio del dolor, solo se habla de aliviar dolor. Y esto lo atribuyen a la presunta liberación de endorfinas cuando las agujas penetran. Pero, insisto, ya no apoyan la idea de que la acupuntura pueda curar una enfermedad, sino que sería un paliativo del dolor. Debo decir aquí que por más estudios que se han hecho en este sentido, la acupuntura no supera el efecto placebo. Está a la par.
a veces un poquitín por encima, pero un poquitín por encima en un estudio no indica absolutamente nada. En otros estudios está un poquitín por debajo y tampoco indica nada. Es decir, podemos decir que la acupuntura es placebo cuando funciona y por lo tanto la efectividad de la acupuntura es cero. Pero bueno, esto lo iremos desgranando, como digo, en esta serie, en esta miniserie. El acto de clavar agujas y o punzones en diferentes partes del cuerpo podría haberse originado hace unos 6.000 años. Y, cuidado, clavar agujas y o punzones en diferentes partes del cuerpo no significa que sea la acupuntura tal como se entiende hoy. En este sentido, lo de clavar agujas, lo de clavar punzones, que por cierto es internacional, no solo es chino, sería una técnica, o mejor dicho, un conjunto de técnicas, sí, milenarias. Porque, hombre, pues sí, si encontramos rastros de punzones dedicados a estas cosas, y como digo, se puede rastrear en unos 6.000 años, pues es milenario, sí. Pero eso no tiene nada que ver con la acupuntura. Porque está muy alejado de lo que hoy se considera acupuntura. Estos punzones y agujas, sin poseer hoy un conocimiento de la metodología exacta de la época, no sabemos para qué se usaban exactamente y cómo, ni se han hallado en un contexto completo, pues se podrían haber usado para pinchar abscesos o para otro tipo de cirugías menores. Por lo tanto, no podemos asegurar ni decir que esto es la acupuntura tal como la entendemos hoy, ni mucho menos. Aparte de que los tamaños son enormes en muchas ocasiones, son punzones, no agujas. O sea, hallamos las herramientas, para entendernos y resumiendo esto que estoy diciendo, hallamos las herramientas, pero no sabemos para qué servían exactamente. Podemos especular, se puede especular, hay muchas especulaciones, pero exactamente no se sabe en muchísimos casos, en otros sí, pero en muchos casos no se sabe para qué servían exactamente y por lo tanto afirmar que esto es la protoacupuntura es mucho decir, pues podía ser para pinchar abscesos perfectamente. Y eso no tiene nada que ver con la acupuntura. También es cierto que en China se usaban punzones para pinchar en ciertos lugares donde había dolor, porque se creía que ahí dentro había demonios, que esos dolores los causaban los demonios y que había que pinchar ahí para que salieran los demonios. Y se usaban unos punzones específicos. Esto tampoco tiene nada que ver con la acupuntura. Al menos no con la acupuntura tal como se entiende hoy. Y pretender que esto es el antecesor de la acupuntura, pues lo será desde una perspectiva más bien metodológica, más bien tecnológica, pero no desde una perspectiva médica. Los documentos descubiertos en la tumba de Ma Wandui en China, que fue sellada en el 198 antes de la era común, no contienen ninguna referencia a la acupuntura tal y como se conoce hoy, pero sí se refieren a un sistema de meridianos, eso sí, aunque muy diferente del modelo o de los modelos, porque hay muchos modelos, esto también hay mucha gente que lo ignora, que se aceptan en la actualidad. Es decir, hay un modelo en Occidente que se usa de manera común y hay un modelo en China, más o menos, que se acepta de una manera común, aunque difieren en algunos aspectos el occidental del chino. Matices. Pero hay muchísimos otros modelos en Asia que se están usando y que no son ni el chino ni el occidental, aunque podemos decir, por las diferencias son mínimas, que el chino y el occidental son el mismo, ¿no? Pero hay otros modelos que se están usando en el mundo y hablaremos de ellos también en esta miniserie. Ma Wandui, que acabo de nombrarlo, es un yacimiento arqueológico chino situado en la provincia de Hunan. El yacimiento fue excavado entre el año 1972 y 1974. Enterrados bajo 20 metros de profundidad, se han conservado muy bien los rollos manuscritos de carácter religioso, taoístas, e indicaciones médico-chamánicas, y también se hallaron hierbas medicinales. Y por eso digo que se encontraron estos sistemas de meridianos. Pero cuidado, lo que se halló allí no tiene nada que ver con la medicina tradicional china tal como se entiende hoy.
son dos conceptos completamente distintos. Y es que por medicina tradicional china podemos referirnos a dos cosas que causan mucha confusión, porque se utiliza el concepto, la idea esta, medicina tradicional china, se usa para las dos cosas indistintamente y se mezclan, y al final hay muchas personas que terminan pensando que es lo mismo. No es lo mismo. Una de esas cosas, uno de esos conceptos, es el conjunto de las diferentes tradiciones chamánicas que poblaban el vastísimo territorio de China a lo largo de la historia. Las tradiciones estas chamánicas son la medicina tradicional china. Pero otro es el nombre que le impuso el gobierno de Mao a una invención, a un constructo inspirado en esas mismas tradiciones, pasado por su tamiz nacionalista y comunista. Ahí filtraron, eliminaron cosas que no les gustaban, cosas que no les interesaban porque ideológicamente no les gustaban, y se quedaron con las que sí. No hicieron un filtraje, no eligieron las que funcionaban y rechazaron las que no. No. Lo que hicieron fue quedarse con aquello que sonaba bien, teniendo en cuenta su filtro nacionalista y comunista, porque había un fuerte bloque nacionalista al que tenían que contentar. Ya lo hablaremos también en esta miniserie. Y también aquellas cosas que no chocaban contra las prédicas comunistas del partido. Y como digo, hablaremos en mayor profundidad a lo largo de esta miniserie de todo este asunto de la invención del gobierno de Mao, porque es muy interesante y es lo que realmente hoy entendemos por medicina tradicional china. La medicina tradicional china es un nombre que le impuso un partido político a un sistema que se inventó. Si se entiende eso, se ve la medicina tradicional china de otra manera. Y eso es lo que conocemos en Occidente por medicina tradicional china. Es china, sí, pero no es tradicional. Al menos no en el sentido de que sea milenaria, como creen muchas personas. Sobre los tatuajes que luce el hombre de hielo, que murió alrededor del 3300 antes de la Era Común, y cuyo cuerpo fue revelado cuando un glaciar alpino se derritió, se ha dicho que podrían indicar una forma de tratamiento similar a la acupuntura. Claro, es perfecto, ¿no? Todo tiene que tener muchos años y además encontrar rastros por ahí. Y oye, el principio de antigüedad es perfecto, ¿no? Para validar las cosas. Pero en este caso tampoco funciona porque este sistema de acupuntura se habría desarrollado de manera independiente de los de Asia, pero no existe ninguna prueba sobre esto. Y por tanto queda en el terreno de la pura especulación. Sobre todo cuanto se insiste en emparentar las creencias en la magia curativa de los tatuajes con las punciones que manipularían supuestas fuerzas también de carácter mágico, como es el ki. Se mantiene también que el primer documento sobre un método compacto de acupuntura se encuentra en el texto de medicina interna Wangdi, Neijing. Seguramente esto lo estoy pronunciando, vamos, fatal, pero me perdonaréis, mi chino es así de malo. Bueno, este texto dataría aproximadamente el año 100 antes de la Era Común. Asimismo, otros consideran que las agujas de oro y plata encontradas en la tumba de Liu Zheng, de alrededor del mismo año, deben considerarse prueba arqueológica de la práctica de la acupuntura. Pero como decía, el uso de estas agujas no está claro y podrían perfectamente ser herramientas utilizadas para otros fines. El registro histórico más antiguo conocido de una preacupuntura o de un método que implique clavar agujas en determinados puntos del cuerpo, implicando esta fuerza mágica llamada Qi, es el Shi Qi, escrito alrededor del año 100 antes de la Era Común.
Bueno, estás escuchando Radiografía de la Conspiranoia, un proyecto con el que publico un artículo cada semana, un podcast, perdón, es que antes publicaba un artículo, ¿no? Pero he decidido dejar de publicar estos artículos, solo publico los podcasts los miércoles. Solía, porque, como digo, he decidido centrarme en los podcasts, dejar de momento y en principio durante esta quinta temporada los artículos. Es una cuestión de tiempo, es una cuestión de esfuerzo, es una cuestión de saturación. No quiero que el proyecto se vea resentido y por lo tanto creo que es sano en esta temporada al menos pues dar un respiro a los artículos y centrarme en los podcasts, y eso es lo que voy a hacer. En estos podcasts voy a hacer lo de siempre: hablar sobre sectas, pseudociencias, conspiranoias, estafas, bulos, engaños, falsos misterios y temáticas afines bajo el prisma del pensamiento crítico. Si quieres acceder a los artículos anteriores y a todos los podcasts, puedes visitar radiografiadelaconspiranoia.wordpress.com, radiografiadelaconspiranoia.wordpress.com, y allí podrás consultar todo lo que te apetezca. Puedes encontrarme además en ebooks, Spotify, Google Podcast, quiero decir, archive.org y últimamente en YouTube. Y dejo todos los enlaces en la descripción del podcast. Te recomiendo también que te suscribas, tanto al blog como al podcast, para estar al tanto de las novedades y de los nuevos trabajos que voy subiendo. Esta voz que te habla, pertenece a Cesc Fortuny Fabré, un servidor. Actualmente, en el ámbito de la medicina tradicional china, se acepta que el dolor indica un bloqueo o estancamiento en el flujo del ki, generando esto un desequilibrio, un presunto desequilibrio en este flujo, y derivando en lo que en medicina científica se entiende por enfermedad. De manera que clavando agujas en determinados puntos del cuerpo se pretende liberar el supuesto bloqueo, afirmando que los puntos de acupuntura y las estructuras de los meridianos son una suerte de conductos especiales para las señales eléctricas. Aunque ninguna investigación ha establecido una estructura o función anatómica consistente para los puntos de acupuntura o los meridianos, y las pruebas en humanos para determinar si la continuidad eléctrica era significativamente diferente en los meridianos o en otros lugares del cuerpo, no ha dado resultados que lo avalen, que lo apoyen. No se ha encontrado en ningún momento que esto sea cierto. A todo esto hay que recordar que en la mitología china se dice que la enfermedad es causada por demonios que entran en el cuerpo y que pinchando en ciertas partes se pueden expulsar. Los 12 meridianos equivaldrían a los 12 ríos de la mitología y los 365 puntos de acupuntura a los días del año. Tampoco se tiene ningún indicador definitivo e inequívoco para detectar e identificar los puntos de acupuntura. Solo el acupuntur sabe cuáles son, lo cual es un gran mérito si es capaz de localizar estos puntos en una persona delgada, en una niña, en una mujer obesa, en una persona mayor, en fin, que tienen constituciones físicas muy distintas. Otros estudios intentan involucrar al sistema nervioso central y refieren que administrando al sujeto naloxona es posible inhibir los supuestos efectos analgésicos que provocaría la acupuntura, cosa que demostraría que estos efectos son totalmente reales. Pero claro, la naloxona revierte los efectos analgésicos de los opiáceos y como efectos secundarios incrementa la actividad del sistema nervioso simpático, produce taquicardias, hipertensión arterial sistémica, edema pulmonar y arritmias cardíacas, además de náuseas y vómitos. Esto depende de la rapidez de la administración y las dosis, lo de las náuseas y los vómitos, pero lo provoca. Y en teoría, las agujas también deberían poder revertir estos efectos secundarios sin ningún problema. Sin embargo, estos estudios no dicen nada de todo esto. Es decir, lo que quiero decir es que la naloxona debería provoca claramente estos efectos secundarios. Y en el momento en que se producen, como estamos hablando de acupuntura, con las agujas,
se deberían poder revertir estos efectos, pero los estudios esto lo obvian. Nunca dicen que estos efectos se reviertan. Quiero decir también con esto que si el efecto analgésico es placebo, digo, el efecto analgésico que presuntamente tiene la acupuntura, si este efecto es placebo y administramos un fármaco que provoca efectos adversos desagradables, ¿cómo estar seguros de que la desaparición de los efectos analgésicos no son producto de que el sujeto tiene otras cosas peores y que le molestan más en las que pensar? Si le administras naloxona a un sujeto al que le estás administrando, también estás pinchándolo con acupuntura. Se le administra naloxona para ver si esto inhibe los efectos analgésicos, pero la naloxona le provoca un montón de cosas desagradables, muy desagradables. Hombre, si esto es placebo, esa persona va a dejar de sentir el efecto analgésico, presunto efecto analgésico de la acupuntura, porque estará pensando en otra cosa. O sea que más bien todo esto demuestra que es placebo. También se apunta a que la inflamación local producida por la inserción de agujas supuestamente liberaría adenosina. El problema es que si bien se detecta liberación local de adenosina, es cierto, en las pequeñas inflamaciones producidas por los pinchazos, esto es cierto, y esta puede estar relacionada con el hecho de calmar las pequeñas molestias que producen los pinchazos. Cuidado, esto solo se ha probado en ratones, también hay que decirlo, pero bueno, sí, aceptémoslo, ¿no? Resulta muy difícil justificar la supresión del dolor lumbar severo con tan pocas dosis de adenosina, porque se libera muy poca cantidad de adenosina. En este sentido hay que tener en cuenta que para las taquicardias, que es para lo que se usa la adenosina, se suele administrar 6 miligramos intravenosos en una primera dosis y en una segunda dosis, siempre que no se detenga la taquicardia, 12 miligramos intravenosos. Las supuestas liberaciones de adenosina producidas por los pinchazos son cantidades infinitamente menores. La adenosina, como digo, se suele usar para controlar cierto tipo de taquicardias, no para controlar el dolor. A esto hay que añadir las interacciones que podría tener la liberación significativa de adenosina si ésta se produjese como para poder actuar como en los pacientes a los que se les administra carbamazepina. Así, pues, teofilina, teobromina, cafeína. Deberían llevar cuidado los pacientes que tomen benzodiazepinas. Deberían también, todo esto lo digo si se liberase adenosina en cantidades suficientemente importantes, pues tendría interacciones con otras cosas. Tendría interacciones, pues como por ejemplo con las benzodiazepinas. Un paciente que se trate con benzos para la depresión tendría interacciones con la acupuntura. Si sufriesen insuficiencia cardíaca, tendrían interacciones con la acupuntura. Si sufriesen infarto agudo de miocardio, tendrían interacciones con la acupuntura, porque la acupuntura liberaría adenosina. Shocks, hipoxia, insuficiencia renal o hepática, y no digamos los pacientes ancianos. Esto significaría que la acupuntura tendría efectos adversos peligrosos que en la realidad no se observan, como tampoco se observan los beneficiosos. Acabas de escuchar Radiografía de la Conspiranoia en su quinta temporada con Cesc Fortuny i Fabrer. Un espacio, un podcast dedicado al pensamiento crítico y que toca los temas estafas, conspiranoias o teorías de la conspiración, bulos, engaños, falsos misterios y temáticas afines. Todo ello, como digo, bajo el prisma del pensamiento crítico.